como desaprobar mi curso. No, hasta eso tiene solución. Lo único, dicen, ¿no?, que no hay solución para la muerte, ¿no? Te llegó la parte que lleva ya y así llores, hay de rechazo, no hay recuperación, ¿no? Se lleva eso. Pero para el resto de la vida, para todo hay solución. Bien, chicas, no se olviden, vayan haciendo su trabajito de tejidos, 4 tejidos les he dejado, ¿no? Tejido epitelial, conectivo, conjuntivo, muscular y nervioso, ¿ya? Vayan haciendo para que no se les junte. Miren, ya queda solo la próxima semana para culminar el dictado de clases y culminar el curso, porque la siguiente semana ya es exámenes, ¿no? Y con eso terminó el curso. Y con eso nos divorciamos, ¿no? Llevamos anatomía. No las veo, ¿no? El próximo semestre llevamos anatomía. Pero nos separamos, ¿no? Pero nos podemos separar como niños, ¿no? Un divorcio amigable, ¿no? Entonces, ya saben que pueden contar conmigo para lo que quieran, ¿ya? Para un trabajo. En mi clínica, ya. No creo que. Ojalá tuviera, ¿no? Tendría ahí en fila buscando trabajo. Bien, entonces, el día de hoy vamos a terminar con todo lo que es esta parte de cromosomas, ácidos nucleicos. Brevemente vamos a hablar de lo que es la mitosis y la meiosis. Ya hemos hablado de eso. ¿Ya? ¿Ya se ha hecho? Hemos llegado a Ya. Pues vamos, entonces hablaremos mejor antes de pasar a meiosis. ¿Dónde anotamos? No me acuerdo. Porque no te recuerdo. Yo no noté. Bien, Miré tarde. entonces vamos a hablar Ah, mi grabación. brevemente lo que es la meiosis y la mitosis, para después explicar lo que es ácidos nucleicos, el ADN, el ARN, la división del ARN y el dogma central de la biología, que es la síntesis de proteínas. Eso debemos terminar el día de hoy. Hoy día viernes. Y el próximo viernes, gracias a Dios, los feriados jueves, ¿no? Porque si no me ponían apuros. El próximo viernes vamos a hacer aparato reproductor femenino. En una clase todo, y con eso terminamos todo para estar listos para su examen teórico y sus exámenes prácticos comunicativos. ¿Ya? Muy bien. Voy a probar prácticas. Vamos. Antes de esto, vamos a esto ya lo voy a hacer A bien ver, rápido para que vamos a suponer nota. voy a hacer breve. Esto lo tengo que resumir, no sé otra. Entre 6. Voy a probar 14 y medio. Yo ni siquiera. 12 por ahí. A ver, tengo 12, digamos en mi química. Tengo 10, eso más 12. Bien. Bien. Voy a probar con 12. Veamos acá lo que es el ciclo celular. Ya expliqué la otra vez, y le expliqué con los lapiceros también. Ya. Entonces la otra sección que no les he explicado. La otra sección estaba en apuros porque el lunes no he hecho clase. Porque estaba enfermo. ¿De qué? Pensé que era COVID. Mal, amanecí mal. Como que me hubieran apaleado. Todo el mundo pensaba que el día del padre me había metido mi buena. Pero no, ni siquiera tomé. ¿Tienes un 10? Mala. Entonces no he hecho clase el día lunes. primera fase de Entonces, con bioquímica, ellos no he hecho teoría. nada. Ustedes han hecho ya los cromáticos, todo eso, ¿no? Ya, Tengo perfecto. 2. Muy bien, entonces miren. Pero yo me perdí con 13. Vamos a hablar de lo que es la división celular. No se olviden, de todas maneras también
Bien, no se olviden que durante la interfase la célula está cumpliendo sus funciones para la cual está diseñada, ¿no? ¿Ya? Y que en esta interfase es el periodo de no división. Pero cuando ya la célula recibe la orden de que se va a dividir, entra al periodo S. Puede estar en este periodo G1 durante años, como las neuronas, pero cuando ya recibe la orden de dividirse, entra al periodo S. Y el periodo S ya les dije que era el periodo de síntesis, ¿no? Duplicación del ADN, ¿ya? Entonces ya les dije que un cromosoma en interfase, en G1 de la interfase es así, ¿ya? Entonces tiene una sola cromátide y una sola molécula de ADN. de ADN. Recuerden que hay una molécula de ADN por cromátide, ¿ya? Entonces está así. Pero cuando entra a este estadio se produce la duplicación. Entonces acá ya hay dos cromátides. Dos cromátides, por lo tanto hay dos moléculas de ADN, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir, siempre se pensaba que esto era un cromosoma y se pensaba que esto era la mitad de un cromosoma. No, los dos son cromosomas, pero en diferentes estadios, ¿ya? ¿No? Entonces acá ya estamos con un cromosoma, con dos cromátides, dos moléculas de ADN, ¿ya? Dos moléculas de ADN, estos son los típicos con 4 bracitos, ¿no? ¿Ya? No confundan brazo con cromátide, ¿ya? Acá son 4 brazos, 2 cromátides, acá son 2 brazos, una cromátide, ¿ya? Bien, chicas. Entonces, en el periodo S se da la duplicación del ADN. El periodo G2 es un periodo, digamos, de preparación de la interfaz para llegar a esto, a la mitosis. Recuerden, les dije que la mitosis es la división que se da en células somáticas, células no sexuales, ¿ya? Por ejemplo, células pancreáticas, células hepáticas, etc. ¿Ya? Entonces ahí se da la mitosis y el resultado de la mitosis es la formación de 2 células hijas, claro, una división, ¿no? Con el mismo número de cromosomas. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien, entonces, ¿qué ocurre en la profase? Ya la célula va a empezar a dividirse. En la profase, la membrana nuclear desaparece, y los cromosomas empiezan a hacerse visibles. ¿Ya? Entonces, desaparece la membrana nuclear, desaparece también el nucleolo y los cromosomas se hacen visibles. ¿Ya? En la profase. En la metafase, los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial. Para eso, en profase y en metafase aparece, miren, esto de acá, que es el uso mitótico. Algunos lo llaman uso acromático. ¿Qué significa acromático? Sin color, porque no lo veía. ¿Ya? Este uso mitótico, uso acromático, está formado por microtúbulos. ¿Ya? Por microtúbulos. Entonces, como ustedes han hecho perfectamente, han desarrollado muy bien el capítulo de citoesqueleto en esas maravillosas monografías, ¿no? Saben que un microtúbulo es un elemento del citoesqueleto que tiene la capacidad de polimerizarse y despolimerizarse. ¿Cuándo se polimeriza? Cuando aumenta su tamaño. ¿Ya? ¿Y cuándo se despolimeriza? Cuando disminuye su tamaño. ¿Ya? Entonces ustedes saben perfectamente que los microtúbulos están constituidos por unidades llamadas tubulinas, que son alfa y beta, que están uniditas así como una pareja, ¿no? Formando los dímeros. Entonces, si este es el extremo
de crecimiento, el extremo plus del microtúbulo, se agregarán unidades, ¿no? Dímeros de tubulina para crecer. Lo contrario, eso se llama polimerización. Lo contrario es cuando empieza a despolimerizarse, entonces se achica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto, el uso mitótico, son microtúbulos. Y se fijan a los cromosomas. Pero ¿dónde se van a fijar? Recuerden que el cromosoma, les dije, tenía una parte central que era el centrómero, ¿no? ¿Ya? Y afuerita había un complejo proteínico llamado cinetocoro, ¿no? Algunos lo llaman kinetocoro, válido, o cinetocoro, ¿ya? Entonces, el microtúbulo viene y se fija a este complejo proteínico que es el cinetocoro. Bien que lo han puesto ahí, porque qué sé yo, ¿ya? Ahí se fija, mediante una proteína que actúa como un pegamento. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. El siguiente paso es este de acá, que es la anafase. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Qué ocurre? El microtúbulo, que es este de acá, este, que está pegado al cinetocoro, comienza a despolimerizarse. Es decir, se empieza a achicar. Se empieza a achicar. Y si acá hay otro, ¿qué ocurre? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Pero acá surgía una inquietud. Decían cómo ocurre esa separación a nivel del centrómero. Por tracción, si acá está pegadito y este se está achicando, jala este y este otro también jala, entonces ¡pah! Se arranca. Lo que ocurre no es eso. O sea, no es que por tracción se arranque el cinetocoro, porque si ocurriera eso, la división no sería igual. Y la división tiene que ser exactamente igual. ¿Entienden, no? Es como que ustedes agarraran un papel, ¡prá! Se le rompe, pero puede ser que se le rompa en un lado pequeñito y el otro lado grande, ¿no? Es desigual. Entonces, ustedes han visto un papel, quieren romperlo, ¿no? Se facilita si hay huequitos en este papel, ¿han visto, no? Se abre igualito. Entonces, algo parecido hay en el centrómero. Hay unas proteínas que se ubican así, como formando orificios que faciliten la separación. ¿Ya? Entonces, quedó claro, acá los microtúbulos del uso mitótico están pegados al cinetocoro o complejo proteínico, ¿no? Que está acá, ahí pegadito, ¿ya? Entonces, ese microtúbulo se empieza a despolimerizar, se empieza a achicar. Y al irse achicando va jalando. Pero el centrómero hay un complejo proteínico que permite la separación de este centrómero en dos partes iguales. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien, entonces estamos acá. ¿Ya? Entonces va migrando y empieza a haber una estrangulación en la parte central. ¿Ya? En las células animales se produce una estrangulación donde interviene nuevamente el citoesqueleto. Va estrangulando, se separa. En las células vegetales aparece un tabique que se denomina fragmaplasma. ¿Ya? Es en las células vegetales. Sea estrangulación o tabique, al final se forman dos células hijas. ¿No? Miren, se separaron y acá. ¿Se dan cuenta? Entonces acá ya tenemos cromosomas con una sola cromátido y una sola molécula de ADN. ¿Se han dado cuenta? ¿Ya? Perfecto.
¿Qué ocurre en la meiosis? Tiene la mitosis, eso lo deben haber visto. La meiosis ya es un poquito más complejo. ¿Ya? Un poco más complejo. En primer lugar, la meiosis es una división. ¿Ya? ¿Qué ocurre En las células en las células sexuales? Ocurre en las células sexuales. ¿Ya? Ocurre en las células sexuales para formar los gametos, que son, ¿no?, las células sexuales. En el caso del varón, son los espermatozoides. En el caso de la mujer, el ovocito, que uno lo llama óvulo. ¿Ya? ¿Estamos? Esta meiosis va a comprender una meiosis 1 y una meiosis 2. ¿Ya? Una meiosis 1 y una meiosis 2. La meiosis 1 comprende lo que se conoce como la meiosis reduccional. Reduccional, porque al terminar la meiosis 1, el número de cromosomas se ha reducido a la mitad. Ya les dije cuál es el fundamento, ¿no? Se reduce a la mitad para perpetuar el número de cromosomas de la especie. ¿Ya? El número de cromosomas de la especie. ¿Sí? Tiene sentido, ¿no? Es decir, se reduce a un número haploide, ¿no? En el caso del humano es 23, ¿no? Entonces el espermatozoide debe tener 23, el ovocito debe tener 23. 23 más 23, 46, ¿no? ¿Ya? Decís incluso el ejemplo, si no ocurriera esto, habría individuos con 46 para 92, ¿no? Y tuvieran su descendencia, 92, pasan números cada vez crecientes, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la meiosis 1 es donde se da la reducción del número de cromosomas, ¿ya? Y en la meiosis 2 ya no se da reducción. O sea, la meiosis 2 continúa la meiosis 1. Y ahí no se da reducción del número de cromosomas. No tendría sentido, ¿no? Si ya son 23, ¿no? Si ya son 23, o sea, la meiosis 1 terminó, 23. Entra la meiosis 2 y se sigue reduciendo, no, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces la meiosis 2 la llaman meiosis 2 ecuacional y no es otra cosa que una mitosis. Ya les dije que la mitosis es una división en la cual se dan dos células hijas con el mismo número de cromosomas, ¿no? Entonces para la meiosis 2 se está entrando con 23. Tiene que dar células hijas con 23. Entonces es una simple mitosis parecida. O sea, los mismos pasos de una mitosis, ¿ya? No hay reducción ni nada. ¿Ya? ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, cada una de estas tiene profase, metafase, anafase y telofase. ¿Ya? En el caso de la meiosis 1, olvídense esto lo está confundiendo más. En el caso de la meiosis 1, tendremos profase 1, anafase, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y en el caso de la meiosis 2, profase 2, ¿ya? Metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Lo estamos viendo, ¿no? No es complejo, hay que entenderlo. Bien, ahora, de la meiosis 1, ya les dije, profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. De estos 4 de la meiosis 1, el más complejo es la profase 1. La profase 1. ¿Por qué? Porque esta profase 1 ocurre una serie de eventos.
que nosotros lo tenemos acá, ¿no? Hay una mnemotecnia, le, si, pa, di. Le, si, pa, di. Leptoténico o leptonémico, cigoténico o cigonémico, paquiténico o paquinémico, diploténico o diplonémico y diacinesis. ¿Ya? Estos son estadios de la profase 1. ¿Ya? ¿Qué ocurre en el leptoténico o leptonémico? Cromosomas visibles son largos y finos. ¿Ya? Recuerden que estos cromosomas están así, como ya con dos cromátides. ¿Ya? Recuerden. ¿Ya? En el cigoténico, cromosomas homólogos se aparean, formando los bivalentes, ¿no? Y brazos unidos. ¿Qué significa eso? Ahí tendrás otros dos mocitos, a ver. Si tendrás el mismo color, ya no importa. Supongamos que tenemos en el leptoténico se hacen visibles, ¿ya? En el cigoténico los cromosomas homólogos se aparean. Ya hemos establecido que es un cromosoma homólogo. Un cromosoma homólogo, ¿no? O mejor dicho, dos cromosomas homólogos son cromosomas exactamente iguales en morfología y en información, ¿no? Si este es un cromosoma, por ejemplo, que tiene información para el color de ojos, su homólogo debe tener también información para el color de ojos, ¿no? No se puede aparear con un cromosoma, por ejemplo, color de ojos con estatura, no. Entonces, son homólogos exactamente iguales en morfología y en información, ¿ya? Recuerden que un cromosoma proviene del padre y el otro cromosoma de la madre. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ya? También les expliqué lo que eran las cromátides hermanas y las cromátides homólogas, ¿no? Las cromátides hermanas, esta con esta son cromátides hermanas, esta con esta cromátides hermanas. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Se da el apareamiento de homólogos. Se aparean los homólogos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, esta cromátide con esta son homólogas. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces se da el apareamiento de los homólogos. ¿Ya? Así, parejitas. ¿Ya? En medio aparece así como mi dedo, aparece un complejo, que es el complejo sinaptonémico. Complejo sinaptonémico. ¿Ya? Ahí aparece, que es un complejo que permite que se unan incluso los bracitos están unidos. ¿Ya? Por eso se llama bivalentes, ¿no? Parecen los bivalentes. Algunos los llaman tetradas porque son 4 cromátides. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, eso ocurre con todos los demás. ¿Ya? Con todos los demás, con los 23 pares. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Pasamos al paquiténico. Los cromosomas homólogos bivalentes se acortan, aparecen las tetradas, y esto, lo más importante, el crossing over. El crossing over es el intercambio de material genético entre cromosomas homólogos. ¿Ya? Entonces tenemos acá los cromosomas. Entonces hay un intercambio de material genético. Hay parte, por ejemplo, que está de acá pasa acá y de acá pasa acá. ¿Ya? Yo me acuerdo, cuando yo hacía la práctica, ¿no? Ponía así, ¿has visto esos como stickers así de colores, ¿no? Ponía uno acá y ponía acá. Entonces, jalaba acá, le pegaba acá y de acá le pegaba acá. O sea, ya salía
se entendía lo que es el intercambio. Pero como ustedes son chicas inteligentes, me han entendido, ¿no? Parte de acá pasa acá y parte de acá pasa acá, ¿ya? Eso que se da entre cromosomas homólogos es el crossing over, porque si nosotros vemos ese intercambio de material genético entre cromosomas no homólogos, eso se conoce como delección, y esa es una anomalía cromosómica, ¿ya? Entonces, para que sea crossing over, tiene que ser entre cromosomas homólogos, intercambio de material. Entonces, miren, ya se van dando cuenta ustedes, si un cromosoma, les dije, era de origen materno y el otro paterno, al intercambiar material genético, se está mezclando, se está intercambiando. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Esto va a determinar la variabilidad. La variabilidad, ¿no? Tan bonita en el ser humano, ¿no? Sería horrible que todos fuéramos igualitos, ¿no? Aburrido, ¿no? Entonces veo a uno y veo al resto igualito. Una chica igualito, está bonita, pero el resto son igualitos, ya, pues, ¿no? La variabilidad se da en esto, ¿no? Hay un intercambio de material genético. De ahí pasamos al diploténico. Cromosomas homólogos inician separación, se hacen visibles los quiasmas. Los quiasmas son como una, ¿cómo le explicaría? Como una cruz que aparece acá adentro. Ya, no compliquemos. Se empiezan a separar. Pero miren, ya se están separando, pero ya no son puros. Están llevando información. Este está llevando información de acá y este de acá. ¿Estamos? ¿Ya? Y en la diácinis se separan los cromosomas equivalentes, quiasmas desaparecen. Entonces al final terminan separándose. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Eso es la profase 1. Metafase 1, anafase 1 y telofase 1 no es otra cosa que continuación de la separación. ¿Ya? Y de esta manera, este entra a la meiosis 2 y este a la meiosis 2. ¿Donde qué ocurre? Este entra a la meiosis 2, donde tenemos la profase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿Se han dado cuenta? ¿Ya? Igual acá. ¿Ya? Entonces, al culminar la meiosis 2, van a formarse los gametos. Y los gametos van a estar ya con cromosomas, ¿no? ¿Ya? 23, recuerden, pero estos cromosomas están llevando información. Mezclado, ¿entienden? ¿No? ¿Ya? Eso es lo que determina la variabilidad. Este crossing over, ¿ya? Es aleatorio. ¿Qué significa aleatorio? Al azar. ¿Ya? Es al azar. No es que siempre se va a cambiar este pedacito acá y este pedacito acá, no. Es al azar. ¿Ya? Por eso, salvo que sean gemelos univitelinos, que provengan de un mismo huevo, salvo eso, el resto somos diferentes, entre hermanos también. Tenemos un parecido, pero igualitos no. Y a veces ocurre que se intercambia más material genético, por ejemplo, del padre, acá y de acá salen los gametos, supongamos, ¿no? Uno de estos gametos es el que fecunda. Entonces, puede ser que de repente en el crossing over ha recibido más información del padre, ¿no? Y por eso a veces dicen, oye, es bien igualito a tu padre, ¿no? ¿Te pareces? Y a veces dicen, oye, así como te han hecho, ¿no? Entonces, todo eso es la... Yo, por ejemplo, dicen, soy igualito a mi padre, ¿no? Ya mi padre ha fallecido, pero era igualito a mi padre. Los ojos nomás. Mi padre tenía ojos azules, yo. No, a yo no hay. Pero igualito. Y de mi madre, no, nada. Y una de mis hermanas es igualita a mi mamá, ¿no? Parecida.
Bien, entonces eso es lo que quería que entiendan sobre lo que es la mitosis y lo que es la meiosis. ¿Ya? ¿Ya? La meiosis es un poquito más complejo, pero por esto, dado por estos pasos donde hay intercambio de material, todo. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hablar ahora de los ácidos nucleicos para terminar con todo esto que es la salina. Mira, Alexandra. Vamos a ir a la persona que está consigo con ella y un grupo de personas también ahí. Para mí que sí. ¿Qué es un grupito? No se contaba. Ah, está con las chicas del medio. Son Es increíble, ¿no? Todo esto lo tiene en la cabeza. Bien, esto para terminar ya les hablé de las anomalías cromosómicas numéricas y anomalías cromosómicas culturales, ¿no? Les hablé de las trisomías, todo eso, ¿no? No, eso ya está. Sí, sí hemos hablado, ¿no? Sí. Está bajo tierra. Bien, ahora vamos a hablar entonces de los ácidos nucleicos. Eso tengo que Bien. aprender. ¿Y por qué no ha puesto diafragma? Al final, miren, los cromosomas están constituidos de cromatina y la cromatina está constituida de proteínas, ADN y ARN. Entonces ahora vamos a ver qué es el ADN y qué es el ARN. ¿Ya? Son los ácidos nucleicos. ¿Quién no sabe? ¿Qué es eso? Ahí tenemos un esquemita, ¿no? De DNA, por si acaso estas son las siglas en inglés, ¿no? Nosotros lo conocemos como ADN, pero DNA es en inglés, ¿ya? La molécula de la vida, ¿no? Miren, acá tiene un cromosoma, una cromátide, ¿no? Y ahí tenemos todo esto que están viendo ustedes acá. Todo esto es una molécula de ADN. Entonces, nosotros podemos apreciar que la molécula de ADN, la molécula, está constituida por dos cadenas. Dos cadenas. ¿Ya? Dos cadenas unidas. Unidas, ¿ya? Entonces, normalmente se dice que el ADN está constituido por nucleótidos. ¿Ya? Un nucleótido está constituido por una pentosa, en este caso la desoxirribosa, ácido fosfórico y una base nitrogenada. ¿Ya? Entonces, estos tres componentes conforman un nucleótido. ¿Ya? Pentosa. ¿Ya? Pentosa. Un nucleótido es como, supongamos, yo les dijera, ¿no? El ADN está constituido de ladrillitos y cada ladrillito es un nucleótido. ¿Ácido qué? Pero este nucleótido tiene tres componentes. Ácido fosfórico, una pentosa que es la desoxirribosa y una base nitrogenada. ¿Ya? Entonces, ese es un nucleótido, al lado viene otro nucleótido. Cada cadena está constituida por ácido fosfórico, pentosa, o sea la desoxirribosa, ácido fosfórico, desoxirribosa, así, ¿ya? Y esto, que actúa como peldaños, alguien lo compara con una escalera, esto está constituido por las bases nitrogenadas, ¿ya? Entonces podríamos decir, si lo quieren comparar con una escalera en caracol con dos barandas, las barandas estarían constituidas por las pentosas, Ácido fosfórico. la desoxirribosa y el ácido fosfórico, y los peldaños por las bases nitrogenadas. ¿Ya? ¿Estamos? Pues empezamos. Perfecto. Muy fácil, ¿no? ¿Ya? Por dos. Y el ácido fosfórico y las pentosas están unidas mediante enlaces fosfodiéster. ¿Ya? Es decir, si este es
un ácido fosfórico y su vector. Acá viene el otro, van a formar la baranda de esa escalera, ¿no? Están unidas mediante enlaces fosfodiéster. Fosfodiéster, ¿ya? De acá estarían los enlaces fosfodiéster, ¿ya? Y las bases nitrogenadas están unidas a través de enlaces puente de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, ¿ya? Entonces tenemos una cadenita, tenemos una cadena acá y otra cadena acá. ¿Ya? Esta cadena están unidas, ¿no? Como una escalera, ¿ya? Esta de acá está formado, digamos, el parante, ¿no? Donde se agarran de la escalera, ¿no? Está formado por ácido fosfórico y pectosa, desoxirribosa, unidas mediante enlaces fosfodiéster. Y los peldaños, que vendrían a ser las bases nitrogenadas, están unidas mediante enlaces puente de hidrógeno. ¿Ya? ¿Estamos? Las bases son Muy bien. estas. Y lo de medio supongo. Sí, sí. ¿Es uno? Sí, pues. ¿Y por qué dos agregados? Ah, ya. ¿Por qué está dividido? Entonces acá estarían los enlaces fosfodiéster y acá los enlaces puente de hidrógeno. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ADN? Ustedes están viendo acá que hay letras, Sí. ¿no? C, G, C, G, A, T, ¿no? Las bases nitrogenadas en el ADN son 4, que son adenina, Adenina, timina, citosina, citosina y guanina. ¿Ya? Son las 4 bases nitrogenadas que están presentes en el ADN. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo ocurre este apareamiento? Las bases nitrogenadas se aparean mediante enlaces puente de hidrógeno con su base complementaria. Son muy selectivas, no se juntan con cualquiera, ¿no? La adenina con la timina, o viceversa, la timina con la adenina. Son fieles. Ahí no caben infidelidades, ¿no? ¿Ya? Y la guanina Y la guanina con la citosina. con la citosina o citosina con la guanina. Entonces, no puede haber, por ejemplo, acá adenina con guanina. Imagínense que acá adenina y acá está guanina. No. Si ocurriera eso, hay mecanismos de reparación. Cuando se produce, vamos a ver dentro de un momento la duplicación del ADN, cuando se produce la duplicación del ADN, se forman nuevas cadenas y a veces ocurre que se metió por ahí, está acá la adenina, ¿no? Está esperando su timina. Se metió por ahí en la guanina, ¿no? ¡Pah! Inmediatamente viene una enzima y lo separa, ¿no? Ojalá si fuera la vida, ¿no? Dicen que todos tenemos nuestras medias naranjas. ¿Y por qué la recuperación? Su mamá me ha traído otro celular. Bien, pues, Caché, ya. entonces, no se Igual olviden, ese. siempre con su base nitrogenada complementaria. Adenina con timina, guanina con citosina. ¿Ya? Antes había, ahora es Policía Nacional. Antes había la PIC, la Guardia Civil y la Guardia Republicana, ¿no? Entonces había una mnemotecnia antigua, ¿no? Guardia Civil, Tombo, Arequipeño. ¿Ustedes saben quién era Carlos Gardel? Carlos Gardel. Es un cantante de los años de la pera, 1930, por ahí. Pero fue el que inició el tango en Argentina.
¿no? Entonces, a un argentino, bueno, no sé si las generaciones de ahora, pero un argentino de antes, le hablabas de Carlos Gardel, era como hablar de esencia, ¿no? Los argentinos son muy orgullosos, ¿eh? Ojalá nosotros fuéramos así. ¿Se han dado cuenta ustedes de que un argentino puede estar 20 años en el Perú y sigue hablando como argentino? Un peruano se va 15 días a Argentina y está hablando como argentino, ¿no? Hace años hubo un morenito, me acuerdo, se fue a Italia y cuando regresó acá al Perú, que era peruano, cuando regresó acá vino con traductor, porque los periodistas le hablaban, yo hablar italiano, decía, ¿no? ¿Qué tal guachazo, no? Disculpen, ¿no? Entonces nosotros debemos ser así. Bueno, entonces Carlos Gardel era un cantante de tango. Entonces el que quiere fue Carlos Gardel, tango argentino. Son diferentes memotecnias para que se acuerden, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Entonces, no se olviden eso. Ahí tenemos la base nitrogenada. No les voy a, por si acaso, no les voy a preguntar esto para que no se horroricen. Las fórmulas, nada de esto. Si no, habría una masacre, ¿no? Tal vez tenemos acá, miren, esta es la adenina y esta es la timina, ¿ya? Y estos son los enlaces puente de hidrógeno. Y acá tenemos la guanina y la citosina. Y estos son los enlaces puente de hidrógeno. Entonces, esto sí, ¿no? Entre adenina y timina hay dos enlaces puente de hidrógeno, ¿ya? Y entre guanina y citosina hay tres enlaces puente de hidrógeno, ¿ya? No se olviden. Entonces, la complementariedad ya quedó claro, ¿no? Que la complementariedad de bases, ¿ya? La complementariedad de una base con la otra, solo que en la parejita adenina-timina hay dos enlaces, ¿ya? Y en la parejita guanina-citosina o viceversa, ¿no? Hay tres enlaces, ¿ya? ¿Está claro? Muy bien. Todo esto fue establecido por Watson y Crick cuando en el año 1956, si no me equivoco, presentaron su modelo de la molécula de ADN. Pero no sé si les comenté que realmente quien descifró eso fue Rosalind Franklin a través de la difracción de rayos X. ¿Se acuerdan? Franklin. Mencionamos eso así. Parece que había pasado bastante tiempo, ¿no? La primera fase. Cuando se hablaba de esos métodos tan extraños, ¿no? ¿Se acuerdan que había la difracción de rayos X? Entonces, Rosalind Franklin fue la pionera en establecer esta disposición de la molécula de ADN en forma de dos cadenas, ¿no? Y esa disposición espacial. Y sobre esa base, Watson y Crick trabajaron y presentaron su modelo de ADN, lo que les valió el premio Nobel de Medicina. Pero ni la mencionaron a la pobre, ¿no? Es triste. Siempre hay que reconocer, ¿no? ¿Ya? Hay que reconocer, decir, bueno, me he basado en los estudios de fulano, mengano. Por lo menos en el librito del doctor Alarcón se le menciona esta gran científica. Vale, por lo menos. Bien.
Acá tenemos las dimensiones, ¿ya? Nos dice entre esta pareja y esta pareja, podríamos decir entre peldaño y peldaño, hay 34 nanómetros. 0.34 nanómetros, ¿ya? 0.34 nanómetros entre peldaño y peldaño, ¿ya? Una espiral completa, una vuelta completa, ¿ya? Parte de acá, miren, y termina acá, una espiral completa, mejor así, ¿ya? Una espiral completa, comprende 10 peldaños, ¿no? Y mide 3.4 nanómetros, ¿ya? El ancho de la molécula, 2 nanómetros, ¿ya? 2 nanómetros. Ahora, estas cadenas, miren, ya les dije que están constituidas de la pentosa, ¿no? La desoxirribosa y el ácido fosfórico, ¿no? ¿Ya? Se dice clásicamente que una va, así está establecido, en el sentido 5', 3', y el otro 3', 5', ¿ya? Entonces una va en un sentido y la otra en otro sentido. Una va así y la otra así, ¿ya? Por eso se dice que son dos cadenas antiparalelas, ¿ya? ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Esa es la famosa molécula de ADN. Esta molécula de ADN es la que contiene la información genética, ¿ya? Vamos a ver cómo esta información se transmite, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, la famosa molécula de ADN. Hay cambios. El concepto de mutación, a veces nosotros pensamos que mutación es algo malo. Si alguien le dice, oye, es un mutante, me enojo, ¿no? ¿Qué tienes hoy, no? Yo le digo que todos nosotros somos mutantes. La evolución es una mutación. Solo que ocurre de manera muchos años, ¿no? Nosotros hemos ido evolucionando y esa evolución implica cambios y esos cambios son mutaciones. Entonces, que no se entienda mutación como algo malo y que es un insulto, ¿no? Mutante. Ese es un mutante, ¿no? Las películas que muestran probados. Nosotros somos producto de la evolución. Pero puede haber mutaciones anormales, ¿ya? Por agentes biológicos, por agentes químicos, por agentes físicos. Un ejemplo de agente físico que puede provocar mutaciones que no son adaptativas, porque la evolución es una mutación adaptativa, son la radiación, ¿no? La radiación generada, por ejemplo, por la radioactividad, ¿no? Por metales radioactivos. Hace años, 1986, en enero de 1986 se produjo el peor desastre nuclear hasta ahora. En aquella época no existía Rusia como tal, sino era la Unión Soviética. Y la Unión Soviética era una potencia, pero era muy hermética. Por eso Churchill acudió el término de la cortina de hierro. Era como que había una cortina que no podíamos saber qué pasaba al otro lado. Muy herméticos los soviéticos. Y en Chernobyl, que pertenece a Ucrania, ahorita hay una guerra, ¿no? Chernobyl se produjo el peor desastre. Estalló la planta de Chernobyl. Y fue tan tremenda la liberación de
esta radioactividad, que hasta ahora esa zona está restringida. Entonces, como ocurrió, los soviéticos no hallaban qué hacer, lo quisieron tener calladito, pero para su mala suerte la nube radioactiva por los vientos fue llevada hacia Europa Occidental, hacia Alemania, todos esos países, ¿no? Entonces, en Alemania no sabían nada porque todos los soviéticos eran así, ¿no? De repente comienzan a detectar niveles de radiación altos, No pinta, en serio. ¿no? ¿Qué ha pasado? Lluvia radioactiva, ¿qué ha pasado? No les quedó otra que confesar. Sí, dijimos. Los bomberos que fueron ahí y los trabajadores ahí que fueron a tratar de cerrar porque hubo una fuga de agua, iba a haber una segunda explosión, entonces tuvieron que entrar, cerrar, tratar de enfriar el reactor con agua, con toneladas de agua. La gente que entró ahí poco después murió, y murió terriblemente. Son héroes olvidados, ¿no? El resultado de todo eso es que toda esa gente, los animalitos de esa zona, se radiaron y sufrieron mutaciones. ¿Ya? Sufrieron mutaciones. No es lo mismo. ¿Cuándo una mutación se hereda? Una mutación se hereda cuando afecta a los gonosomas. Si una mutación afecta a un autosoma, te aparece tu mutación, pero la mutación muere contigo. ¿Ya? Estoy hablando de mutaciones no adaptativas, ¿ah? ¿Ya? Pero ¿qué pasa si esa mutación se da en un gorosoma? La desgracia es que yo lo transmito a mi descendencia. ¿Ya? A mi descendencia. Entonces ahí viene un dilema, ¿no? Tienes una voluntaria, no tengo hijos. Acá muere, conmigo muere todo. ¿Para qué voy a traer hijos que puedan jalar esas mutaciones, ¿no? Hace años también, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, ¿quién sabe? Lanzó 2 bombas atómicas. Y nadie le dio cuenta a Estados Unidos. Por eso no me hablan así. Estos gringos son la muerte. Tengo amigos en Estados Unidos, tengo familia ya, pero es de la verdad. Fue una atrocidad. Lanzaron a ciudades donde no había fábricas. Hiroshima era una ciudad donde no había ningún objetivo militar, no habían bases, no había fábricas, no había nada. Era una ciudad nada más, pum, que lanzaron la bomba. Los que sobrevivieron estaban a kilómetros. Es como que lanzaran la bomba acá y cayera en la plaza de armas. Los que están, por ejemplo, en Yura, ¿no? Pueden sobrevivir, ¿no? Nosotros ya quemados, ¿no? En Yura, pero les llega la radiación. Esa gente ha sufrido mutaciones. Y hace unos años, los descendientes de esas personas le han hecho un juicio a Estados Unidos, porque han jalado mutaciones producto de eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, habiendo definido lo que es una mutación, ¿dónde ocurre el cambio? Las mutaciones son cambios que se dan a nivel de las bases nitrogenadas. ¿Ya? A nivel de las bases nitrogenadas. Ahí se dan las mutaciones. ¿Ya? Las mutaciones. Muy bien. Vamos. Hacemos todo esto. No se alarmen, yo les voy a preguntar esto. Vamos acá. Replicación del ADN. ¿No? ¿Ya? Hace un momento les dije, ¿no? Una cromátide, una molécula de ADN. 2 cromátides, 2 moléculas de ADN. Entonces, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo se duplica el ADN? ¿Cómo se duplica?
Acá lo tenemos. ¿Ya? Ahí está explicadito, mira. Tenemos la molécula de ADN. ¿Ya? En un momento dado, las cadenas se separan. Ahora, supongamos, olvidemos de cromático, supongamos que esta es una cadena, ¿no? Y esta es la otra, ¿no? ¿Ya? Entonces sabemos que están unidas por las bases nitrogenadas, ¿no? Entonces, en un momento dado se separan las dos cadenas. Se separan, ¿ya? Pero para esto hay que tener en cuenta que el ADN no es lineal, es helicoidal, ¿no? Entonces tiene que venir una enzima que desenrede eso y lo convierte en lineal, ¿ya? ¿Ya? ¿Estamos? ¿No? Muy bien. Luego viene otra enzima que separa, ¿no? Se llama helicasa, separa a las bases nitrogenadas que están felices juntas, viene y los separa, ¿no? ¿Ya? Los separa. ¿Estamos? ¿Ya? Viene después una proteína que fija, así, fija. ¿Por qué? Porque esta llama gritos a la otra y se pueden volver a unir, ¿ya? Y una vez que está separado, miren, se han separado, viene una enzima que es la ADN polimerasa y empieza a colocar nucleótidos cuyas bases nitrogenadas sean complementarias a las bases de la cadena primitiva. ¿Han entendido? ¿O vuelvo a repetirlo? Sí, ¿no? ¿Ven? Más o menos, ¿no? ¿Se separaron? Miren, se han separado, ¿no? Ya vino acá de mi casa, cortó acá, ya. Se han separado. Entonces, supongamos que yo fuera la ADN polimerasa. Vengo y quiero colocar acá. Coloco un nucleótido, pero ¿qué base nitrogenada debería tener? Timina. Lo coloco ahí. ¿Ya? Después otra vez vengo y acá coloco. Y así. ¿Ya? Voy colocando según la complementariedad de las bases que quedan acá libres. De esa manera se va formando una cadena nueva. Cadena hija. ¿Me han entendido? ¿Ya? Por eso se dice que la duplicación del ADN es una duplicación de tipo semiconservativo. ¿Ya? De tal manera que la molécula hija, miren, la molécula hija va a tener una cadena que proviene de la molécula madre y la otra cadena que es cadena nueva. ¿Me han entendido? ¿Ya? ¿Sí? Yo creo que se me perdieron porque están mirando. Es fácil. Pero es fácil, ¿ves? Sería interesante hacerlo en un laboratorio, las paro ahí como que ustedes fueran la base nitrogenada. Y una que actúe como el ADN polimerasa, ¿no? Ven acá, es complementaria con él, ¿no? Y se va formando una Ya, así lo nueva voy en el cadena. examen. ¿Ya? Ya, doctor. Esto ¿Usted Mauricio? es sencillo, como lo he explicado, pero hay algunas cositas que lo complican. Se dice que una de las cadenas se forma de manera continua y la otra de forma discontinua, por fragmentos. ¿Ya? Pero lo importante es que entiendan el concepto de lo que es la duplicación del ADN. ¿Ya? En tutorial. Muy bien, ahora, y con esto terminamos. Hemos visto lo que es la duplicación del ADN. Con esto terminamos para el próximo viernes hacer histología, lo que es el aparato reproductor femenino. Y con eso terminó.
¿no? Ya nos botan. Sí, nos va a botar. Por eso, no terminamos. Terminamos. ¿Ah? No, pues va a seguir siendo. Pero no va a ser igual. La verdad, yo veo a mis exalumnas, pero ya no es igual, no están en las clases. Ya no les enseño nada. ¿No? Entonces el viernes en la despedida. Enséñanos. Enséñanos. Bien, entonces miren, vamos a hacer lo que es, ya les expliqué de manera. A ver, vamos a No, que yo creo que me enseñan la doctrina sana de anatomía, pero solo enseña medicina. La doctora sabe. ¿Enseña bien? Ya, miren, Nada. ¿cómo ocurre la síntesis de proteínas? Chispa, nos quedan 5 minutos, creo que 3:30 acabo. lo podemos explicar la próxima clase en 5 minutos. Acabo Acá 3:30. vamos a explicar lo que es la síntesis de proteínas. Todo esto que he explicado del ADN, ¿no?, tiene un fundamento. El ADN es donde está la información genética, ¿ya? Y esta información genética no es otra cosa que la síntesis de proteínas. Somos nosotros proteínas. Somos proteínas, ¿ya? Entonces, ¿qué nos hace similares y diferentes de nuestro perrito? ¿No? Que el perrito tiene sus propias proteínas, porque el perrito también tiene su ADN, ¿no? ¿Ya? Él tiene sus propias proteínas. En cambio, nosotros compartimos proteínas similares, ¿no? ¿Ya? Eso nos diferencia de perrito, de gatito. Muy bien, entonces, esto, lo que es la transcripción, la traducción y la síntesis de proteínas, yo lo voy a explicar en 5 minutos en la siguiente clase, para empezar lo que es histología, ¿ya? Histología del aparato reproductor femenino, que es importante que ustedes conozcan lo que es los folículos ováricos, lo que es la trompa uterina, porque ese va a ser el campo de acción de ustedes, ¿no? Que van a trabajar ahí, ¿no? Para los bebés, no por otra cosa. Van a pensar, ¿por qué el doctor me dice que voy a trabajar con el aparato reproductor?